refrescando lo que habíamos visto en las últimas 2 o 3, creo, sesiones, dijimos que la gracia de Dios es eficaz, o sea, hace lo que se propone. Y Dios se ha propuesto en su gracia bendecirnos de múltiples formas. La mayor de las bendiciones es la salvación. Pero Dios describe la lluvia como una bendición, el sol como una bendición, las estaciones de la tierra como una bendición, pero la salvación eterna es la mayor de las bendiciones. Y cuando Dios se propone salvar a alguien, Él lo salva. Entonces la gracia de Dios es eficaz en, primero, salvar al pecador. Todo el que se salva porque Dios les regala la salvación. Nadie se la gana, nadie la logra. Yo no logro mi salvación, yo recibo la salvación de parte de Dios como un regalo. Y claro, desde aquí uno ve como que estamos respondiendo a Dios y estamos buscando a Dios, pero cuando alguien busca a Dios, es Dios que está buscándome a mí. Es como que Dios tiene un poder de atracción y cuando lo vemos desde aquí, nosotros vemos como que el ser humano está buscando a Dios, pero es Dios atrayéndolo hacia sí. Entonces, si lo viéramos desde arriba, fuera distinto. Y Dios habla de muchas maneras, la palabra de Dios habla de múltiples formas de que esto es así. Luego, cuando Dios salva a alguien, también lo santifica. Dios no lo deja ahí. Dios entonces comienza un proceso. Eso es lo que decimos, que todo el que es justificado en la salvación es entonces santificado posteriormente. Dios comienza un proceso de transformación de la vida de esa persona. Y todos nosotros estamos en ese proceso. Dios entonces ahora, según Romanos 8:28, dice literalmente que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Esto es, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. O sea, ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces no es tan importante las cosas que me están pasando, sino lo que yo estoy adentro experimentando y los cambios que Dios está produciendo en mí. Eso es lo importante en el caminar del creyente. Y en este punto, ahí sí yo colaboro con Dios. O sea, Dios lo hace de diferente, Dios orquesta mi santificación, pero yo colaboro con Dios. O yo me resisto a la santificación. Y cuando yo me resisto a la santificación de Dios, por así decirlo, Él entonces trae situaciones que quebrantan mi resistencia. Y eso es su amor por nosotros, es su gracia, es lo que un padre hace por sus hijos. Hebreos 12 describe ese proceso como la disciplina, que no nos desanimemos cuando somos disciplinados por Dios, ni la tomemos en poco, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Y al principio ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego es motivo de gozo para aquellos que han sido en ella ejercitados. Porque Dios nos hace ahora partícipes de su santidad y de su justicia por medio de su disciplina. Entonces mi resistencia a la santificación, Dios lo que hace no es que me saca de su redil, ni me saca de su familia, ni me deshereda como hijo. Yo no pierdo mi salvación cuando yo peco. Yo entonces lo que soy ahora disciplinado por el Padre amoroso que no me va a dejar como estoy, que se ha comprometido conmigo de que el que comienza la buena obra también la termina. Y ahí en esa misma línea, este proceso de santificación es ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Dicen varios pasajes, dice hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia de Dios es eficaz en preservar a ese individuo o a esa persona hasta el llamado final, hasta que yo parta de este mundo, hasta que Cristo venga a buscarnos y a retirarnos de este mundo. Esto debe llenarnos a nosotros, de gratitud, de asombro. O sea, es como una gratitud en asombro, porque ¿y por qué? ¿Y por qué Dios?
a veces las preguntas cuando uno habla de esto, de que Dios es que se acerca y Dios es que hace y Dios es que preserva, la pregunta es, oye, pero es injusto entonces, porque si Dios no llama a otro, ¿y por qué no llama a este? Pero si lo pensamos bien, la real pregunta es, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú me has favorecido de la manera que lo has hecho? Oh Señor, esto es increíble. Yo no soy mejor que nadie. Yo no tengo más valor que otra persona, pero Dios se ha placido. Eso es lo que dice la palabra, que Él se place en esto. Nosotros somos sus santos, sus hijos, su pueblo, su prado, ovejas de su prado. ¿Cómo así, Dios? ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Por qué tú me has bendecido de esta manera? ¿Por qué tú me has escogido a mí para hacer de mí un hijo conforme a Cristo? ¿Por qué, Señor? Gloria a Él que lo ha hecho. Gracias a Él que lo ha hecho. Entonces Dios hace esto. Y decíamos la semana pasada específicamente que vimos el tercer punto de esos aspectos en los que la gracia de Dios es eficaz. Decíamos sobre la perseverancia de los santos. Bueno, Dios es eficaz en su gracia en hacer perseverar o preservar al creyente. Primero, porque por su poder, de lo que Dios se propone, Dios lo hace. Si Dios se propuso salvarme, Dios me va a salvar. En segundo lugar, por su fidelidad, lo que Dios comienza, Dios termina. Dios nos deja las cosas por mitad, a medio terminar, como nosotros. Dios nunca ha leído un libro y lo deja por mitad. No. De hecho, Él nunca ha leído un libro. Él escribió uno, sí, eso sí. Él no tiene nada que aprender, nada que incorporar. Él es perfecto, desde siempre y hasta siempre. Dios nunca ha aprendido nada, siempre lo ha sabido todo en todo momento. Y en su fidelidad, Él termina lo que comienza. Además, lo que el Hijo pide, Dios concede. Leímos la oración de Juan 17 de Jesús, como Jesús pedía por nosotros. Señor, guárdalos del mundo, presérvalos. Yo los guardé mientras estuve aquí, ahora yo me voy. Guárdalos tú. Mientras estuve aquí, los guardé en tu nombre, ahora guárdalos tú. Y las ovejas de Dios están en la mano de Cristo, en la mano del Padre, y nadie es mayor que su Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, es como una redundancia para que nosotros estemos tranquilos en que nuestra salvación está en las manos de Dios. Pero no solamente eso, sino que se nos dice que el Espíritu es como el adelanto de la promesa final de redención. O sea, que Dios va a saldar lo que el Espíritu adelantó. Literalmente, Pablo llama el Espíritu las arras, el adelanto de la salvación final. Si Dios nos ha dado su Espíritu, esa es la garantía de que seremos salvos definitivamente. Entonces, visto eso, decíamos que la conclusión es entonces, a Dios no se le pierden sus ovejas. Esa es la conclusión final de la sesión de la semana pasada. A Dios no se le pierden sus ovejas. Pensar que a Dios se le pierde una oveja es contradecir muchísimos pasajes de las Escrituras. La misma parábola de la oveja perdida, que Dios sale a buscar la oveja perdida y la encuentra. Y la trae. Es una ilustración de que esa que se pierde, que es de Él, que pertenece a su redil, Dios en su fidelidad la busca y la trae, porque a Él no se le pierden sus ovejas. Entonces, dicho eso, entraremos hoy entonces en lo que yo he denominado la gracia y el estímulo a la santidad, porque cuando uno habla de eso, pues algunos piensan que esta enseñanza puede producir una ligereza en nuestro caminar cristiano. Un tratamiento superficial de la santidad en nuestro caminar, porque al final, si estamos seguros en el Señor, pues podemos vivir como nos plazca. Al final no perdemos la salvación, y algunos creen que ese es un razonamiento como lógico, cuando vamos a ver en el día de hoy que es un razonamiento ilógico por el efecto que produce la gracia en el corazón, si es que se ha recibido la gracia, por el efecto que la gracia produce en el corazón, es ilógico pensar de esa manera. Comencemos con esta cita de Charles Spurgeon. Dice, la gracia comienza a salvar
y persevera hasta que todo esté hecho. Desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z del alfabeto celestial, todo en la salvación es por gracia y solamente por gracia. Todo es por un favor inmerecido, nada por méritos. De hecho, esa cita continúa, por eso puse Efesios 2, 8 y 9, porque continúa con ese pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios y no de vosotros para que nadie se gloríe. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el texto que, digamos, sirve de base y de fundamento a este pasaje. La salvación es toda por gracia. Algunos dicen, bueno, yo tengo una objeción. Algunos dicen, hay una objeción a este entendimiento y es el siguiente. Decía también este autor, Charles Spurgeon, hablando de este aspecto de cómo a algunos le parece lógico que si yo hablo de la gracia así, de que la gracia me salva y la gracia me hace perseverar, pues yo puedo vivir como yo quiera. Dicen lo siguiente, los que objetan dicen lo siguiente: si grandes pecadores son salvados inmerecidamente, entonces los hombres se convertirán más fácilmente en grandes pecadores. Y si la gracia de Dios habita en el hombre cuando Dios los regenera, entonces los hombres concluirán que pueden vivir como les dé la gana y sin embargo ser salvos. Esa es la objeción que se plantea con este tema de que la gracia es que nos salva, nos santifica y nos hace perseverar. Si es la gracia que lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Si yo predico eso, los hombres se van a convertir en grandes pecadores. Tienen licencia para pecar. Porque si el pecado no me salva, si las obras no me salvan, el pecado no me condena. Esa es como la lógica que se sigue. Y es una lógica ilógica, espiritualmente ilógica. ¿Es lógico preguntar así? ¿Es lógico preguntar eso? Pensémoslo de la siguiente manera. Spurgeon sigue razonando. Me pregunto si el mismo diablo pudiera usar tales razonamientos. Dios es misericordioso. Por consiguiente, seamos más pecadores. ¿En serio que es así que reacciona un corazón que ha recibido la gracia? ¿En serio que es lógico pensar que el receptor de la gracia inmerecida de Dios va a pensar como Dios es misericordioso, pequemos más? Él concluye: casi no es humano multiplicar agravios sobre quienes nos otorgan múltiples beneficios. Casi no es humano multiplicar agravios sobre quienes nos otorgan múltiples beneficios. Yo de hecho traía un documento con múltiples historias que quería leer y el documento se me quedó. Pero voy a tratar de leerlo porque quiero ilustrar este punto con algunas historias que sirven para nosotros reflexionar, que el pensar que si hablamos de la gracia que salva, que santifica y que hace perseverar, y pensar que si hablamos así, eso va a inducir a los hombres a pecar más, es algo absolutamente ilógico por este razonamiento. Es que el que piensa que como Dios es misericordioso, ahora yo no me tengo que preocupar por pecar, no está siendo un receptor en lo absoluto de la gracia, él está siendo un aprovechado de la gracia. Él no está recibiendo y atesorando la gracia, él está abusando de la gracia que le ha sido concedida, si es que le ha sido concedida, porque el que tal piensa está muy mal en esta vida. Entonces yo quisiera buscar estas historias, si me dan un minutito, para yo leer algunas de estas historias. Dice: el amor, escúchenme porque no lo tengo aquí lamentablemente expuesto, pero síganme el relato. El amor en cualquier caso hace que el pecado sea vergonzoso. Véanlo de la siguiente manera. Si alguno roba a otro, eso es suficientemente malo. Pero supongamos que un hombre roba a su amigo, que lo ha ayudado a menudo cuando ha tenido necesidad. Todos dirían que su crimen es más horrendo aún.
El amor marca al pecado en la frente con un hierro al rojo vivo. Si un hombre mata a un enemigo, el delito sería penoso. Pero si le quita la vida a su padre, a quien le debe la vida, o a su madre en cuyos pechos fue criado en la infancia, entonces todos clamarían contra ese monstruo. A la luz del amor, el pecado es visto como excesivamente pecaminoso. ¿Está entendiendo la lógica? ¿Cómo podemos decir que predicar la gracia de Dios produce un incentivo al pecado cuando eso sería ir en contra de lo que habitualmente hace un corazón que ha sido tocado por el amor? Un corazón que ha sido tocado por la gracia, un receptor de favores inmerecidos. El que recibe favores inmerecidos, su tendencia natural, aún no siendo redimido, es a responder con bondad y compasión y agradecimiento, normalmente. Dice otra historia: a menudo hemos oído la historia del soldado que había sido degradado a los niveles más bajos y azotado y encarcelado, y sin embargo se embriagaba y se comportaba mal. El oficial comandante se dijo a sí mismo un día: he intentado casi todo con este hombre y no puedo hacer nada con él. Intentaré otra cosa más. Cuando le fue llevado a su presencia, el oficial se dirigió a él y le dijo: tú pareces incorregible. Hemos intentado todo contigo. No parece que haya esperanza de cambio de tu infame conducta. Estoy determinado a comprobar si otro plan puede tener algún efecto. Aunque mereces azotes y una larga prisión, te perdonaré gratuitamente. Esta es una historia real. El hombre se conmovió grandemente por el perdón inesperado e inmerecido y se convirtió en un buen soldado. Esa es otra historia. Es simplemente para ilustrar lo que típicamente ocurre en un corazón que ha sido receptor de la gracia. Un borracho se despertó una mañana de su embriaguez, con su ropa puesta, tal como se había desplomado en la cama la noche anterior. Vio a su única pequeña, su hija Milly, haciéndole el desayuno. Despabilándose, el borracho le dijo: Milly, ¿por qué permaneces conmigo? Ella respondió: porque eres mi padre y porque te amo. Él se miró y vio qué criatura tan torpe, harapienta e inútil era él. Y le dijo: Milly, ¿realmente me amas? La niña exclamó: sí, padre, te amo y nunca te dejaré. Porque al morir mamá me dijo: Milly, quédate con tu papá y siempre ora por él. Y uno de estos días dejará la bebida y será un buen padre para ti. Por eso nunca te dejaré. Es maravilloso si agrego, como sucedió en la historia, que el padre de Milly dejó la bebida y se convirtió en un hombre cristiano. Hubiese sido asombroso si no lo hace. Milly estaba confiando en la gracia inmerecida, ¿o no? De acuerdo a nuestros moralistas, ella debió haber dicho: Padre, eres un horrible hombre miserable. Ya he permanecido contigo lo suficiente. Ahora debo dejarte, pues si no estaré alentando a otros padres a emborracharse. Bajo ese tratamiento tan adecuado, me temo que el padre de Milly hubiera continuado su borrachera hasta su total perdición. Pero el poder del amor hizo de él un hombre mejor. ¿No prueban estos ejemplos que el amor inmerecido tiene una gran influencia para bien? Y así podemos leer historias seculares o cristianas que ilustran el efecto del amor y de la gracia en un corazón. Ciertamente, estas son historias con finales felices. Ciertamente. Hay otras que no son tan felices los finales. Lo cierto es que el corazón humano es conmovido por el amor y es conmovido por la gracia. Aunque se resista en ocasiones, eso lo conmueve. Pero en la gracia de Dios hay algo adicional. La gracia de Milly hacia su padre y la gracia del comandante hacia el soldado tiene un efecto emocional de conmoverlos, pero no tiene un poder transformador como lo tiene la gracia de Dios. Lo que nosotros afirmamos cuando decimos que
Dios se ha hecho presente en una vida, no es simplemente que Dios nos conmovió, es que Dios nos transformó. Por lo tanto, suponer que cuando la gracia de Dios viene a una vida, esa vida va a optar por hacer lo que quiera porque ahora yo estoy seguro, no está tomando en cuenta lo que la Biblia dice que se produce en un corazón que recibe la gracia de Dios. Ese corazón es no solo conmovido, es transformado. Al punto que la misma Biblia dice que nosotros hemos sido literalmente regenerados, nacidos de nuevo. Se nos ha cambiado un corazón que antes era de piedra y se nos ha colocado un corazón de carne. Literalmente varios profetas describen este proceso como que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Ahora nuestro corazón, increíblemente, es la habitación, no simbólicamente, realmente, espiritualmente hablando, es la habitación del Espíritu Santo, al punto que Pablo dice en 1 Corintios 6 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por esa razón no debemos permitir el pecado en nuestros cuerpos, porque nosotros somos el templo literalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un corazón en esas condiciones, habiendo recibido la gracia transformadora de Dios, permanecer igual? No puede. No puede. De ahí entonces, ¿está ahí? Sí. Que casi no es humano multiplicar agravios sobre quienes nos otorgan múltiples beneficios. La mayoría de los que está aquí quizás conoce la historia de Los Miserables. ¿Conocen la película Los Miserables, la novela Los Miserables de Víctor Hugo? Bueno, hay una película muy famosa, reciente, se ganó muchísimos Óscares hace poco. Si ustedes la ven con ojos teológicos, se van a dar cuenta que la historia de Los Miserables es la historia de la ley y la gracia. La ley y la gracia. El protagonista, que es un individuo que cayó preso y estuvo años preso, sale, se escapa de la cárcel y anónimamente pues hace su vida. Ese individuo sale de la cárcel, más bien se escapa de la cárcel y se encuentra con un sacerdote que tiene un gran impacto sobre él, porque el sacerdote lo descubre robándole y las autoridades vienen y el sacerdote no lo acusa, sino que lo perdona. Y él no podía entender, él no comprendía en lo absoluto por qué el sacerdote lo perdonaba. Y realmente no había ninguna razón humana para el perdón. No había ninguna razón lógica para recibir el perdón. Y ustedes se ponen a pensar, el perdón, humanamente hablando, no es lógico. Porque ¿por qué yo tengo que perdonar a quien me hizo mal? Nosotros tenemos una razón, que es Cristo, porque si fuimos perdonados en Cristo, debemos extender el perdón que hemos recibido, ¿cierto? Sí, pero ¿y por qué nos perdonó Cristo o Dios? ¿Por qué me perdonó a mí? ¿Por qué? ¿Qué yo he hecho para que me perdonen? Entonces este individuo recibe el perdón y él es profundamente conmovido, cambia su vida, pero había un guardia de la cárcel, un oficial de la cárcel que lo persigue toda la película. Y le dice, tú eres un ladrón y tú toda la vida serás un ladrón. Y tú debes volver a la cárcel donde tú perteneces. Pero este que ilustra la gracia vivía en libertad, incluso fue próspero, y este guardia que quería aplicar la ley permaneció esclavo de su justicia, queriendo hacer que el otro pagara por de hecho, fue desproporcionada la condena, pero toda la película se basa en eso, de cómo la ley y la gracia se oponen y no pueden convivir. Al final, el guardia que lo ve libre al otro, lo ve libre, no puede convivir con la gracia y literalmente se termina suicidando. Esa es la historia de la película. Yo no sé si se la dañé a los que no la han visto, lo siento mucho, lo siento muchísimo, pero tenía que ilustrar mi punto, lo siento. Entonces Pablo responde con relación a este razonamiento.
Romanos 6.1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a decir que el que ha recibido la gracia pues tiene licencia para pecar? ¿Y por qué Pablo dice eso en ese punto? ¿Por qué Pablo viene con este argumento en este punto? Bueno, porque hace unos versículos atrás, él había dicho esto. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, esto es en el versículo 20 del capítulo 5. El capítulo 5 tiene 23 versículos. Y en el 6.1, él dice esto. Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. O sea, hay algunos que van a concluir que, como yo acabo de decir, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia, pues entonces démosle para allá. No hay ningún problema. Y Pablo dice, no, de ningún modo, por supuesto que no. De hecho, la traducción de las Américas dice de ningún modo, por supuesto que no, dice la Nueva Traducción Viviente. Esa no es la aplicación de la sobreabundante gracia de Dios. Debería de hecho ser todo lo contrario. Si hemos sido receptores de favores inmerecidos de Dios, ¿cómo nuestros corazones se van a ir en la dirección de agredir al que nos favoreció? ¿Cómo vamos a maltratar la mano que nos alimenta, por así decirlo? ¿Lo hacen los animales? ¿Lo hacen los animales? No. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y ese es el razonamiento. Y en todo el capítulo 6 entonces, del 6 al 8, capítulo 6 al 8 de Romanos, Pablo está defendiendo este argumento. Y yo voy a solamente a usar 13 versículos de este capítulo 6 para analizar 3 palabras claves que son importantes de cómo nosotros vamos ahora, habiendo sido receptores de la gracia de Dios, vamos entonces a resistir el pecado en nosotros, porque la primera evidencia de la gracia en nuestras vidas es que mi relación con el pecado cambia de manera permanente y radical. Todo lo que huele o es pecado en mi vida, ahora yo tengo una relación distinta a cómo yo me relacionaba con eso antes de yo haber recibido la gracia. Y de hecho, esta semana, eso es lo que vamos a ver la semana que viene, entonces, cómo la gracia no solamente me cambia a mí con relación al pecado, cómo la gracia me cambia a mí con relación a los demás. Y es como una aplicación de todo lo que hemos venido. Yo decía que al principio de estas sesiones íbamos a ver lo que la gracia era y cómo la gracia nos había favorecido y nos favoreció como recibiendo la salvación. Ahora Dios está comprometido con nosotros y lo está hasta el fin de nuestros días. ¿No debería eso ser un gran estímulo para nosotros de vivir de una manera distinta a como nosotros veníamos viviendo antes de recibir la gracia de Dios? Claro que sí. Y aquí entonces en Romanos 6, en los primeros 13 versículos, vemos 3 palabras claves. La primera es conocer, considerar y la tercera es presentar. Yo voy a ir viéndola una por una, porque Pablo habla de esta nueva relación con el pecado ahora que yo he sido receptor de la gracia. O sea, acuérdense que él acaba de decir, de ningún modo continuaremos en pecado, de ningún modo. En el versículo 2, inmediatamente él dice lo siguiente, hemos muerto al pecado. Miren lo que dice Romanos 6, 2 y 3. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Esta es una de las verdades más increíbles de la Biblia en cuanto a nuestra alma ahora que conocemos al Señor. Cuando ustedes leen o nosotros leemos la Biblia, ¿y qué dice la palabra en cuanto al pecado y el alma humana? Se nos llega a decir incluso en 2 de Timoteo 2:26 que el ser humano es esclavo del diablo, esclavo del pecado. Se nos dice en varias cartas que nosotros estamos muertos en delitos
y pecados. Se nos dice que nuestro entendimiento ha sido entenebrecido, nuestro corazón endurecido, nuestra voluntad esclavizada. Todas las facultades del ser humano han sido ensuciadas por el pecado. En otras palabras, el pecado nos ha dañado completamente. Y cuando hablo de pecado, lo podemos definir de diferentes formas. Juan en su primera carta lo define como pecado es todo lo que es transgresión de la ley. Esa es una forma de definir pecado. Todo lo que transgreda la ley de Dios, las normas claras de Dios en su palabra, son pecado. Otra forma de verlo también es que cuando a Cristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, o también lo dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, o sea, con todo lo que tú eres, y amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y los profetas. O sea, esa es la ley moral de Dios. Amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a ti mismo. Esa es otra forma. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello, acción, motivación o pensamiento en mi vida que degrade a Dios como mi principal objetivo, búsqueda y tesoro en mi vida. Cualquier cosa que yo ponga por encima de Dios, cualquier cosa que yo prefiera por encima de Dios, eso es pecado. Y todo aquello que yo haga más por mí que por el otro, todo lo que yo haga mejor para mí que para el otro, es pecado. Pero cuando uno lo pone así, uno dice, óyeme, pero entonces, ¿te diste cuenta que tú no te puedes salvar por ti mismo? Ni yo me puedo salvar por mí mismo. Que nunca nosotros podremos amar a Dios con todo lo que somos y nunca podremos amar al prójimo como a nosotros mismos. Nunca. La famosa parábola del buen samaritano, ustedes la han escuchado, todos la conocen, la parábola del buen samaritano. Jesús está hablando del prójimo y una persona le pregunta a Jesús, Señor, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús toma esa pregunta y le expone toda la parábola del buen samaritano. Y se nos dice entonces que un hombre fue asaltado en el camino, iba de camino a algún lugar, fue asaltado por unos asaltantes y por ahí pasaron un sacerdote, pasó alguien más y todo el mundo se hizo de la vista gorda. De hecho, si mal no recuerdo la parábola, decía como que el sacerdote iba rápido, tenía compromisos sacerdotales, el levita, y le pasó por el lado. Pero hubo un individuo samaritano, dicho sea de paso, los samaritanos y los judíos, es interesante que Jesús ponga, por ejemplo, como ejemplo al samaritano, porque los samaritanos y los judíos eran enemigos, pero Jesús escoge esta ilustración, esta parábola para decir, bueno, el samaritano fue quien hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo el samaritano? No lo conocía al hombre que está en el piso, lo tomó, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a una posada, le dijo al encargado, de hecho curó sus heridas con vino y demás, lo dejó en una posada y le dijo al encargado, todo lo que tú gastes para cuidarlo, ponlo a mi cuenta que yo te lo pago cuando yo regrese. Uno lee esa parábola y uno dice, o sea que eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando Dios dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ponte en los siguientes términos. Si tú fueses el asaltado, ¿qué tú quisieras que hicieran por ti? Eso mismo. Eso es amar al otro. ¿Y quién hace eso? ¿Tú estarías dispuesto a ver un desconocido y hacer eso que se hizo ahí? Y vendarlo y curarlo y llevarlo a una posada y hacer eso. Tú puedes decir, bueno, sí, yo lo haría. Un día que no sé, que tú andes inspirado y tú te paras a ayudar a cruzar a alguien, pero que tú vivas así amando siempre al otro como a ti mismo, tú no lo harías ni yo tampoco. Ninguno lo haría. La parábola del buen samaritano, en realidad, no es un mensaje a las buenas obras. Es un mensaje al arrepentimiento.
lo que eso debió producir en el corazón y lo que debe producir en el corazón de nosotros no es, pues ya yo sé lo que voy a hacer cuando vea a una persona necesitada. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, Señor, yo no puedo. Perdóname. Yo no puedo vivir tu estándar, Señor. Yo me quedo corto según tu estándar. Yo no puedo amar al otro como a mí mismo. Yo voy a crecer en la medida que soy santificado, amando cada vez más al otro como a mí mismo. Pero honestamente, hermano, nosotros no vamos al otro como a nosotros mismos ni a nuestros hijos. Porque cuando yo estoy viendo un programa que me gusta y mi hijo me interrumpe, yo le grito, lo cual indica que yo no lo amo más a él que a mí mismo. Porque si yo lo amara a él como a mí mismo, yo no le grito porque me está interrumpiendo viendo un programa. Las implicaciones de esto, entonces, el pecado, entonces, yo entré ahí, eso es una... ¿Cómo podemos definir el pecado? Bueno, todo lo que transgrede la ley de Dios. ¿Y cómo específicamente? Bueno, en términos del amor a Dios y del amor al prójimo. Eso es el pecado. Y ojo, a veces nosotros hacemos la acción correcta. En la parábola del buen samaritano no se nos dice adentro, en el corazón del samaritano, cuáles eran sus intenciones. Pero nosotros podemos a veces hacer la acción correcta con las motivaciones inadecuadas, incorrectas. Entonces, nosotros estamos, cuando estamos en pecado, o sea, nosotros estamos peor de lo que nosotros imaginamos. Por eso es que si no es por gracia, nadie se salva. Si no es que Dios interviene, si no es que Dios me abre los ojos, si no es que Dios me dice, hey, que tú eres peor de lo que tú piensas. Tú no eres tan bueno como tú te imaginas. Estos son mis estándares, amor a Dios con todo, amor al prójimo como a mí. Toda tu vida, siempre, haciendo lo correcto con la motivación correcta. Siempre. ¿Llena ese estándar? Yo no lo puedo llenar. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? ¿Cómo así que nosotros hemos muerto al pecado? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Ese bautismo que está ahí no es el bautismo de las aguas, es un mandato a bautizarnos. La palabra bautismo significa, de hecho, eso es lo que significa. Bautizo significa identificación. El ritual del bautismo cristiano de, digamos, sumergirnos en las aguas y salir de las aguas, es un ritual de identificarnos simbólicamente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero lo que apunta el ritual es identificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, ¿en qué momento fuimos unidos a Cristo? Fuimos unidos a Cristo en nuestra conversión. No voy a traer todos los pasajes que hay detrás de esto, pero en nuestra conversión nosotros fuimos unidos a Cristo. Fuimos nacidos de nuevo, la naturaleza divina vino a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora fuimos unidos espiritualmente a Cristo. La palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1. ¿Cómo así que yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo? Pues yo estoy aquí. Espiritualmente hablando, yo estoy en Cristo. Dios me trata a mí como Él trata a Cristo. A mí me va a pasar lo que le va a pasar a Cristo. Yo soy coheredero con Cristo. Todo eso dice la palabra. Entonces, fuimos unidos a Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Recuerden también que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Unidos a Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y eso es algo glorioso, eso es algo que realmente nosotros no entendemos todas las capas que eso tiene. Entonces, si yo estoy unido a Cristo, y Él murió y resucitó, ¿qué significa eso? Que yo espiritualmente, yo morí al pecado. Esto es una verdad posicional. Les voy a explicar ahora qué significa eso. Esto es así, aunque yo viva o no viva bien, por así decirlo. Si yo soy creyente y estoy en un hábito pecaminoso,
la realidad es que yo he muerto al pecado. Por eso es que Pablo dice, no podemos vivir en pecado porque hemos muerto al pecado. Tu realidad espiritual tiene que corresponderse con lo que tú haces en tu vida diaria. Pongámoslos en estos términos. Creo que he usado esa ilustración en otras ocasiones. Un tutor está entrenando a una persona para la realeza, literalmente. Eso es algo real. La está entrenando para la realeza. Una niña que está aprendiendo idiomas, está aprendiendo modales. Imagínense la realeza, la monarquía española o la monarquía inglesa o lo que sea. Y el tutor le dice, la niña está traviesa, está haciendo cosas que no corresponden, está rayando las paredes. Y el tutor viene y le dice, fulana, tú eres una princesa, actúa como tal. ¿Me explico? O sea, ella no está actuando como una princesa. Ya ustedes me podrán decir, pero eso no es justo, una niña. Ese no es el punto. El punto es que el tutor la llama a vivir a la altura de lo que ella es. Ese es el llamado de Pablo aquí. Ustedes han muerto al pecado. Eleven su vida a la altura espiritual de lo que ustedes son. Ustedes están muertos al pecado, unidos con Cristo. Y esa es la primera palabra que, fíjase que la pregunta en el caso del versículo 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? O sea, nosotros morimos al pecado. Eso es algo que yo tengo que conocer. Quizá la niña le dijo al tutor, ay, ¿verdad? Gracias por recordármelo. Sí, cierto. Uy, déjame ponerme, yo soy una princesa. Eso es lo que Pablo está haciendo. Es verdad, yo estoy muerto al pecado. ¿Y qué es lo que yo hago? Estoy haciéndole caso al pecado. Yo estoy muerto al pecado. El pecado no tiene el mismo poder sobre mí que tenía antes, porque yo estoy unido a Cristo y el Espíritu Santo vive en mí. Yo tengo que conocer eso. Pero número 2, la segunda palabra, es considerarnos. No solamente que debemos conocer esa verdad tiene implicaciones. Romanos 6:11, un poquito más abajo, está el mismo texto, el mismo pasaje más abajo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, tú conoces esto, tú has muerto con Cristo en su muerte y has resucitado por medio de su resurrección, espiritualmente hablando. Recuérdense que antes de nosotros ser convertidos, de nosotros tener a Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ok? Ahora yo estoy muerto al pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijan ahí el cambio? Ahora yo tengo una vida que yo no tenía antes. ¿Y qué significa que yo tengo esa vida, una vida espiritual? Bueno, que yo ahora me doy cuenta de situaciones y realidades espirituales que yo no veía antes. Es como que me pusieron unos lentes. Yo era un cegato completo, literalmente. Me pusieron unos lentes y ahora yo digo, wow. Pero es que esto es así, y esto es así, y Dios está ahí, y Dios es esto, y yo soy esto, perdóname, Señor, y yo comienzo a responder a la vida espiritual, a la dinámica espiritual, que es real. Hay una realidad espiritual que es tan real como la realidad física. Nosotros vivimos en esta dimensión física, ¿correcto? Cuando se enferma una persona, nosotros oramos, o más bien no, vamos al médico, le ponen una inyección, le ponen los remedios correspondientes, ¿verdad? Estamos en esa realidad física. Pero nosotros los cristianos, hay una capa adicional a la realidad física, y es que nosotros nos acercamos al enfermo y decimos, Señor, sánala, o Señor, haz que las medicinas colocadas funcionen. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos reconociendo que además del plano físico, hay un plano espiritual adicional que tiene un efecto en la realidad física. No sé si lo estoy complicando mucho.
Entonces, antes yo estaba muerto a esa realidad física de Dios. Dios no era importante para mí. Dios no determinaba nada en mi vida. Yo no quería honrar a Dios realmente, yo vivía para mí. Yo no veía a Dios como lo que Él es y yo no me veía a mí como lo que yo soy. Ahora que yo estoy en Cristo, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Ahora Dios es Dios, yo soy su súbdito, su hijo. Ahora Él tiene poder sobre mí. Su palabra también me guía. Entonces, este considerarnos es que yo tengo que conscientemente considerarme muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre mí, considerarse muertos al poder del pecado. El pecado me puede atraer, pero no me puede controlar como lo hacía antes. Y el proceso de santificación es eso es otra forma de definir el proceso de santificación. Es el proceso por medio del cual el poder del pecado en mí se va debilitando. Las cosas que yo hacía antes, que eran pecaminosas, ahora me son menos atractivas, porque yo tengo un entendimiento distinto de la realidad. Yo tengo un entendimiento distinto de los placeres. Yo tengo un entendimiento distinto de Dios. Yo tengo un entendimiento distinto de lo que es el gozo y dónde está el gozo. Y de hecho me han incluido en mi manera de ver la vida toda una nueva dimensión que se llama eternidad. Que antes yo no pensaba en la eternidad. Pero si la eternidad es una realidad, pónganse a pensar. Si la eternidad es real, eso tiene que tener un efecto en mí hoy. Porque esta vida es simplemente una millonésima parte de la eternidad. De la eternidad, de hecho, matemáticamente la eternidad es el infinito. Y por lo tanto, esta vida que es finita, la porción que representa la eternidad es cero. Esto es nada comparado con la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que la mente del sabio está en la casa del luto y la mente de los necios está en la casa del banquete. El que cree que la vida es para relajar y para pasarla bien y no se enfoca y no dice, no, esta vida tiene un impacto en la eternidad, la va a vivir mal. No digo que la va a pasar mal, la va a vivir mal porque la vida no fue diseñada para vivirla para el aquí, para el ahora. La vida fue diseñada para yo prepararme para la eternidad que viene. Algunos antes, otros después. Yo me considero muerto al pecado entonces cuando los estímulos que el pecado produce en mí, yo me hago el chivo loco. Se lo puse sofisticado para que lo entiendan. Yo me hago el chivo loco. Psst, psst. Yo no tengo que ver con eso. Yo, de hecho, yo tengo un apodo que ustedes saben que es Chacho, y para los que no lo saben, yo me llamo Héctor. A mí me ha pasado literalmente que a veces me dicen Héctor, y yo no respondo porque yo me acostumbré a que me dijeran Chacho desde chiquito. Entonces, Héctor. De hecho, hace un tiempo yo estaba con mi hijo al lado, con mi hijo Elías, y el pastor Miguel, desde el púlpito, me llama, Pastor Héctor, sube. Y yo duré como segundo y medio, como de que viendo quién era que iba a subir. Y Elías se trayó de la risa porque él se dio cuenta. Elías se trayó de la risa y de hecho Elías lo ha hecho ese cuento a otra gente. No, que él no responde por Héctor, él responde por Chacho. Yo me considero muerto al nombre de Héctor. Yo no respondo. Entonces, nuestros estímulos carnales, nosotros deberíamos considerar el pecado como un llamado a un nombre que no es nuestro. Yo no respondo. Lo increíble es que, o sea, este pasaje me informa que el pecado me va a llamar. Sí. Pero que tú te tienes que considerar muerto a ese llamado. Y que tenemos la capacidad dada por Dios para no responder al llamado del pecado.
Y tenemos la capacidad dada por Dios para vivir una vida distinta al llamado del pecado. O sea, se nos está diciendo aquí, ustedes son vencedores. Vivan como tal. Y obviamente, el contexto no estoy hablando de vencedores de los problemas y de las cosas económicas y de que tú vas a lograr el trabajo que quieres. No, no, no. Del pecado en ti. Y la tercera palabra, déjenme terminar con esta cita. Es un poco larga, pero creo que es muy buena y clarifica lo que acabo de decir. Considerarse significa creer que lo que Dios dice en Romanos 6:6 es conocerlo como realidad en la propia salvación de uno. Esto exige un acto concreto de la fe, lo que resulta en una actitud fija hacia el viejo hombre. Le veremos donde Dios lo ve, en la cruz, muerto con Cristo. O sea, veremos al viejo hombre ahí, muerto con Cristo. Yo estoy muerto con Cristo al pecado. La fe operará de una manera continua para mantenerlo donde la gracia le ha puesto. Fue por gracia que Cristo lo crucificó, que Dios lo crucificó en la cruz. Esto nos involucra de una manera muy profunda, porque significa que hemos dado nuestro consentimiento cordial a la condenación de Dios y a su juicio sobre el viejo yo, como totalmente indigno de vivir y como totalmente carente de todo derecho sobre nosotros. El primer paso en el andar de una santidad práctica es este hecho de contar con la crucifixión del viejo hombre. Creo que eso clarifica con mejores palabras que el chivo loco mío lo que quiero decir. Por último, la tercera palabra que está en ese mismo pasaje un poquito más adelante es presentar. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora yo conozco, decíamos, tú tienes que conocer la verdad de que estamos muertos con Cristo. Tenemos que considerar esto una realidad y tenemos que considerar nuestros miembros muertos al pecado. Conozco la realidad, conozco la verdad, actúo según ella y ahora yo tengo dos opciones. Yo puedo presentar mis miembros a la iniquidad, a la injusticia, o la puedo presentar a Dios. Esa opción yo no la tenía antes. Yo no tenía la posibilidad antes de vivir una vida que agradara a Dios. De hecho, hoy en día, cuando tú y yo hacemos una buena obra, ¿le agrada eso a Dios? Hay algunos que dicen, no le agrada, porque hay un pasaje que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Pero hay un aspecto y un sentido en el cual sí le agrada a Dios, porque Dios está diciendo que nosotros podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y si yo obedezco ese pasaje y ese mandato, yo entonces estoy hasta cierto punto agradando a Dios. Pero mis obras nunca son perfectas. Entonces, ¿y cómo Dios se agrada en una obra imperfecta? ¿Cómo Dios es agradado en una obra imperfecta? En quizás yo doy una ayuda económica a alguien que la necesita, pero en mi interior hay un orgullito que va con ella. ¿Ok? Que yo a veces hago una buena obra de enseñar su palabra, pero en mi corazón hay cierto egolatrismo. ¿Cómo Dios lidia con mis obras imperfectas? ¿Saben cómo lo hace? Porque yo estoy en Cristo. Y lo que yo no hago o no hice perfectamente, Cristo lo hizo perfectamente. Por lo tanto, en Cristo Jesús mis obras son aceptables. Porque yo no vengo a Dios creyéndome la última Coca-Cola del desierto, o no debería. Cuando digo yo, eres tú y yo. Nosotros no venimos a Dios creyéndonos que estamos haciendo una gran obra. Nosotros venimos porque ahora podemos agradar al Padre, porque Cristo me cubre con su justicia. Mis obras son hechas en humildad y en gratitud. Sé que no son perfectas ninguna, pero Cristo las cubre y el Padre me ve por medio de Cristo y yo estoy en Él. Eso es glorioso. Entonces ahora
Yo puedo presentar mi cuerpo, mis miembros como instrumento de justicia para hacer el bien, para hacer buenas obras y quitarlas de la disposición hacia el pecado, que era lo que yo vivía antes haciendo constantemente. Y algo más, además de esas 3 palabras, la gracia estimula la santidad, porque, y ahora Pablo casi concluye esta sesión, fíjense que el versículo 14, yo dije que era del 1 al 13 que iba a ver, el versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué significa eso? Que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Por qué? Porque no va a tener dominio sobre nosotros, porque como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, la gracia no me condena. La gracia me estimula. Como leímos la historia hace unos minutos, el amor de Dios derramado hacia nosotros en Cristo Jesús, si yo reflexiono en eso lo suficiente, eso debería ser tan abrumador para mí que eso me debería estimular a una vida de servicio y de búsqueda de Dios constante. No perfecta, pero sí en la dirección correcta. Y eso es un buen concepto para mantenerlo en la mente. Nuestra vida como cristianos, lo importante no es lo alto que estamos, sino la dirección en que vamos. Imagínense que el mundo es hacia allá y Dios es hacia allá. A Dios no le interesa tanto que yo dé grandes saltos, sino que yo esté mirando para allá, en la dirección correcta. Y la santificación realmente en nuestras vidas es más bien un proceso lento, porque el alma no cambia de la noche a la mañana. Cuando hablo del alma, hablo del ser interior, del carácter, de la forma de reaccionar, de responder, lo que nosotros somos, no cómo nos vemos, sino lo que somos adentro. Lo que valoramos, lo que apreciamos, lo que perseguimos. Como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, la gracia, a diferencia de la ley que me condenaba y no me daba el poder para obedecer, la gracia sí me da el poder porque me genera el estímulo para obedecer. Miren cómo lo dice Spurgeon también en este sentido, dice, es un hecho notable en lo que respecta al ser humano, oigan esto, que si se le prohíbe hacer alguna cosa, inmediatamente suspira por hacerla, aunque nunca antes haya pensado en hacerla. Eso es verdad, yo lo he visto en mis hijos. La ley ordena la obediencia, pero no la promueve. A menudo crea desobediencia y se ha sabido que un castigo excesivo provoca el delito. La ley falla, pero el amor gana. Esa es la interpretación de Spurgeon de ese pasaje. Yo estoy usando mucho Spurgeon en esta exposición, porque hay un material que usé de él y he complementado lo que tenía que exponer con algo que él tenía. Y esa es la situación, digamos, de nuestras vidas. La gracia que hemos recibido es o debería ser el principal y mayor de los estímulos a la búsqueda de nuestra santidad personal. A diferencia de lo que algunos piensan, si estamos bajo la gracia podemos pecar, Pablo dice, de ningún modo. No sabemos que ustedes, no saben que han muerto al pecado. Yo tengo aquí algo, gracias Carlos, gracias. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Por lo tanto, estamos ahora libres para obedecer a nuestro Señor, algo que no teníamos antes. Yo diría que eso concluye la parte de cómo la gracia en mí me transforma. En cuanto a mi trato conmigo, en cuanto a mi búsqueda personal de la santidad y del crecer en Dios. La semana que viene la idea es cerrar con cómo la gracia se ve hacia otros. Cómo yo vivo esto que yo he recibido, cómo yo lo vivo hacia otros, hacia los demás. Porque tiene un impacto y un efecto en los demás. Y de hecho es una consecuencia de este primer punto, porque en la medida que yo soy santificado, obviamente mi trato con los demás debe cambiar y va a cambiar.